Te enseño en este vídeo todo lo que necesitas saber para comenzar a jugar a Subnautica y su DLC. Subnautica es un juego de supervivencia y exploración en primera persona ambientado en el planeta oceánico alienígena 4546b. Deberás recolectar recursos, fabricar herramientas y adentrarte en diversos biomas para desentrañar los secretos del planeta y encontrar la forma de escapar. Deberás tener en cuenta las mecánicas clave para sobrevivir, que son el oxígeno, porque no somos peces, entonces necesitamos aire para sobrevivir. Lo bueno es que vas a poder mejorar los tanques de oxígeno para poder permanecer más tiempo bajo el agua. La comida y el agua. Otra vez, somos seres humanos y estamos jugando en modo supervivencia, así que tendrás que comer peces y beber agua para tener energía. El botiquín de primeros auxilios lo utilizarás para ganar salud si la perdieras. El inventario y los objetos. Como hay una vasta cantidad de materiales, tendrás que construir taquillas para almacenarlos e ir usándolos según conveniente. Los planos. Esencial para el avance de la historia. Cuentas con un escáner que te va a permitir conocer la fauna y la flora del planeta, pero también para desbloquear nuevas herramientas y vehículos, que serán súper necesarios para bajar a las profundidades. Los conseguirás escaneando fragmentos o recuperando cajas de datos. Ahora sí, vamos a ver los primeros pasos para avanzar en la historia. Nada más empezar, tu refugio temporal será la cápsula salvavidas 5, que es la cápsula en la que llegamos al planeta. Tendrás que apagar el fuego y repararla con la herramienta de reparación para que funcione. Importante, poder utilizar la radio. Una vez lo hagas, te llegarán coordenadas de vez en cuando y tú tendrás que ir nadando hasta las mismas. A medida que avances y consigas nuevos vehículos, podrás llegar más rápido y nadar más profundo. Pero antes de adentrarte en aguas peligrosas, empieza por lo principal, tu supervivencia. De nada te sirve ir hasta el quinto carayos si no vas preparado en condiciones. Primero, como dijimos, fabricarás la herramienta de reparación con goma de silicio, sedimento sulfúrico y titanio. También puedes empezar con las cosas básicas como un cuchillo, unas aletas, una botella de oxígeno, el escáner y una linterna. Para ello tendrás que explorar un poco por los alrededores de la cápsula y conseguir materiales. Titanio, cobre, cuarzo, hongos ácidos, corales, todo lo que veas, recoge. El titanio también lo puedes conseguir recogiendo metal reutilizable y escaneando planos que ya hayas desbloqueado. Si te cuesta encontrarlo, puedes buscar a los acechantes, peces que aman jugar con estos trozos de metal. Pero ten cuidado que son hostiles. En la cápsula contarás con un fabricador de kit médico que fabrica un botiquín de primeros auxilios cada 10 minutos. En la vida real, no en el juego. Consigue comida y agua. Hay varios peces que puedes comer, pero los mirones o los piper, estos pececillos tan graciosos, son la mejor fuente de proteínas. Agárralos y cocínalos en el fabricador. Evita acumular peces cocinados en el inventario porque se acaban pudriendo. Para el agua tendrás que recolectar aerosacos o el bladderfish. Más tarde tendrás otras opciones más rentables de comida y agua, pero para ahora esta será la principal. Las baterías, importantísimas. Todas las herramientas y vehículos que utilizamos en el juego necesitan energía para funcionar. Consigue cobre y hongos ácidos para construirlas. Escanea los planos del Seaglide, un pequeño vehículo que te permitirá nadar más rápido. No tienes que irte muy lejos, lo puedes encontrar cerca de la cápsula. Date un voltio y consigue 2 fragmentos. Bien, ya estableciste tu base temporal. Reparaste la cápsula, tienes comida, tienes agua, oxígeno, un vehículo, un cuchillo para defenderte. Estás listo para explorar. Tendrás que nadar hasta las coordenadas que te den por radio y explorar el lugar. Así irás consiguiendo planos y conociendo la historia. También descubrirás biomas diferentes con gran variedad de materiales que te permitirán crear nuevas recetas. El bioma en el que aparecemos por primera vez se llama Safe Shallows o aguas seguras. El único lugar del juego en el que podrás explorar sin miedo a morir. En el juego hay 2 islas que puedes visitar para conseguir planos y otras cosas, entre las cuales están las macetas para poder cultivar tu propia comida y dejar de asesinar píperos. Y la verdad es que también es un muy buen lugar para quedarse a vivir. No hay mapa, a menos que instales un mod, así que cada vez que visites un sitio y creas que es importante, deja una baliza. Puedes cambiarles el color y el nombre, así lo tienes todo organizado. Si mueres, perderás tu inventario en ese mismo lugar y reaparecerás en tu base con el inventario que tenías anteriormente. Cuando la aurora explote, tendrás que prepararte para la radiación. Crea un traje, guantes y casco antirradiación para nadar hasta la nave estrellada sin preocupación. Si aún no construiste una mejora del tanque de oxígeno, puedes utilizar una bomba de aire flotante conectada con tubos para no tener que nadar hasta la superficie cada vez que te quedes sin oxígeno. Tus vehículos solo podrán descender ciertos metros si no los mejoras. La presión del agua los destruirá por completo, así que para evitarlo tendrás que construir módulos de profundidad que te permitirán explorar lugares profundos. Es muy bueno llevar siempre la herramienta de reparación, ya que tanto la presión como los ataques enemigos destrozarán tu vehículo en segundos si no tienes cuidado. Cuando consigas el constructor de hábitat, podrás mudarte a una base más cómoda y más segura que la cápsula, porque es una de las cosas divertidas del juego. No tienes que estar a la intemperie, expuesto a peligros constantemente. Puedes crear un bonito hogar en el que descansar, almacenar recursos, colocar estaciones de carga para baterías y así no deforestar medio océano, decorarlo a tu gusto, etc. Podrás construir tus bases donde quieras. Yo lo prefiero en tierra porque el agua me da miedo, la verdad. Tendrás que abastecer de energía las bases que construyes para tener oxígeno, luz y que todos tus cachivaches funcionen correctamente. Empieza instalando paneles solares, que luego ya descubrirás otras opciones. Si construyes algo, pero luego lo quieres eliminar, puedes hacerlo con el constructor de hábitat y te devolverá todos los materiales que habías utilizado. Solo tienes que pulsar la Q. Por supuesto, esto no es un juego de construcción, no todos son aguas cristalinas, no siempre brilla el sol. También hay una parte oscura, peligrosa y aterradora. Los bichos marinos que acechan en las sombras. Ten cuidado por donde nadas. Una gran cantidad de la fauna de este planeta tiene muy mala hostia. Aléjate de este tipo y de este. Y ten cuidado con este. En general, si vas con cuidado, puedes
puedes evitarlos. Ellos en verdad no son el problema, los leviatanes. Eso es de lo que te tienes que preocupar realmente. Si ya el nombre suena aterrador, imagínate el bicho. Por supuesto, no todos los leviatanes son hostiles y tampoco todos son aterradores. Solo te hablaré de uno que es posiblemente la cosa más fea, espantosa, horrorosa, aterradora que vas a ver jamás, el Reaper. Si estás nadando y escuchas esto, corre, huye, reza, haz lo que quieras, pero sal de ahí. Más adelante contarás con herramientas para defenderte o ahuyentar criaturas. El combate directo nunca es la mejor opción. Consejos generales de supervivencia. Guarda con frecuencia. El juego no guarda automáticamente, así que asegúrate de guardar en momentos importantes o antes de salir de casa. Lleva siempre materiales para construir balizas o balizas ya construidas. Lleva botiquines, comida, agua y baterías de repuesto en todo momento. No salgas del límite del mapa. Antes de liarte a puñetazos con un enemigo, considera escapar y esconderte. Si no es posible, saca el cuchillo y demuéstrale quién va. No, en serio, a no ser que seas un pandillero, es mejor huir. No consigues ningún premio por matar bichos, lo único que podrías conseguir es una visita expresa a urgencias. Explora a tu ritmo, no tengas prisa por pasarte el juego. Aunque habrá veces que tengas que ir a ciertos lugares para progresar en la historia, tú puedes escoger qué hacer primero. Llegará un momento que el juego deje de señalarte a dónde ir y tendrás que ser tú mismo el que explore. Antes de buscar un tutorial, puedes tener esto en mente. Cuanto más abajo, más respuestas. No hay grandes diferencias con respecto al primero. Te lo comento muy por encima. Esta vez existe un clima cambiante y temperaturas frías, o sea, te puedes congelar. Cuidado con el hielo de la superficie que te puede bloquear si quieres sacar la cabeza para respirar. A diferencia de las dos islas del original, aquí encontrarás más secciones en tierra firme. Obviamente hay flora y fauna nuevos y un par de leviatanes más. Por suerte, ninguno tan aterrador como el Reaper. Cuidado con este desgraciado que te roba lo que lleves encima. Estas plantas te mantendrán en calor mientras no tengas ropa térmica. Constrúyela cuanto antes. Si hay alguna diferencia importante más, no dudéis en comentarla. Y hasta aquí el tutorial. Muchas gracias por elegirme un día más y nos vemos en el próximo.